Los ámbitos de organización y estrategia son ámbitos que pueden parecer bastante genéricos, ¿no? Se suele decir que de amplio espectro, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de identificar como 8 pequeñas claves que entiendo puede servir para la reflexión en este sentido, ¿vale? Cuando hablamos de la propia estrategia y cuál es el concepto de estrategia y eso qué significa en cada una de nuestras organizaciones, pues muchas veces nos llevamos a equívocos, ¿no? Sin hacer grandes disquisiciones, sí que diría que quizás algo que cada vez nos está haciendo mayor mal es ver la estrategia únicamente como si fuera un plan, ¿no? Las empresas están llenas, quien plantea planes estratégicos, de grandes planes, muchos indicadores, KPIs que se llaman, responsables por indicadores, y a veces adolecemos totalmente de una estrategia, ¿no? Por tanto, diría que tener un plan no implica tener una estrategia, y creo que tendríamos quizás no desecharlos, pero sí darle un papel relativo a los planes, ¿no? Sería el primer mensaje, ¿no? Como estrategia, nuestra aproximación sería la de una estrategia, diríamos que es la forma en la que una organización decide dar respuesta a sus retos externos e internos. Los retos en el mercado y los retos dentro de la organización pueden ser los que son, es fundamental alcanzar un consenso al respecto, pero es la forma en la que damos respuesta a esos retos la que determina un poco la estrategia. Y muchas veces nos centramos en planes y objetivos y no tenemos ese perfil de conversación, ¿no? El segundo de los puntos, de los 8 que me gustaría plasmar a modo de reflexión, sería el equilibrio dentro de lo que es una estrategia, ¿no? Y si pudiéramos visualizar lo que es un triángulo, arriba tendríamos un propósito a dónde queríamos llegar. El segundo punto sería cuál es nuestra dedicación de recursos en tiempo, dinero y personas. Y el tercero sería en qué medida lo que teníamos pensado hacer es afectado por las circunstancias que surgen en el día a día, ¿no? Entonces, ese triángulo, en la medida en que el propósito y los recursos que se dedican no está alineado y las circunstancias que surgen, pues desacompasa ese triángulo, define un poco el equilibrio entre nuestra estrategia o un mero discurso en lo que se pueda quedar, ¿no? Podemos hablar horas sobre estrategia, pero sin ese equilibrio entre dónde ponemos la apuesta, los recursos y cómo lidiamos con las circunstancias que pasan, es un poco donde se centra el devenir de una estrategia exitosa o por lo menos coherente, ¿no? El tercero de los puntos en el ámbito de lo que es la estrategia y dentro de la parte de la organización son los 3 palabras con los que quizás no los estemos verbalizando como tal, pero siempre están ahí, ¿no? Que es la mencionada estrategia, es el foco y la forma en de dar respuesta a los retos. El segundo es la estructura de una empresa, cómo nos organizamos y cuál es el modelo de gobernanza. Y el tercero y casi más importante de los 3 es la cultura, ¿no? Normalmente hay una frase bastante manida en estrategia que dice que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Entonces, ese conjunto de hábitos y comportamientos que tenemos dentro de nuestra empresa, sí es muy divergente con respecto a la dirección que se plantea normalmente, será la cultura quien prevalezca, ¿no? Entonces, la forma en la que combinamos estos 3 elementos de estrategia, estructura, entendida de forma de organización, y la forma en la que tomamos las decisiones, el modelo de gobernanza, que es la forma en la que interactuamos a través de esas reuniones del día a día o semanales, y la cultura, que son los hábitos y comportamientos en el colectivo y esa simbología de lo que entendemos que somos como grupo, son elementos un poco claves, ¿no? Continuando un poco con los puntos que me gustaría destacar, el siguiente sería una reflexión acerca de para qué estamos como organización, ¿no? O sea, básicamente estamos para cumplir una visión y una visión, ¿no? Que en función de la organización puede ser de carácter más social, económico, medioambiental, etcétera. Pero sí que es verdad que al fin y al cabo toda organización nace con la visión de perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí, cogiendo un poco la máxima darwinista, diría que una organización será capaz de perdurar en el tiempo en la medida en que sea capaz de instaurar en su seno una serie de prácticas que le permitan regenerarse.
Entonces, ¿cómo instauramos esos mecanismos que nos permitan para regenerarnos como organización? Y esto nos lleva a destacar un palabra que en las últimas 2 décadas en el ámbito de estrategia pues, entendemos que es interesante porque por una parte es simple y por otra pues, puede dar lugar a reflexionar sobre este hecho, ¿no? Y es el concepto de organización ambidiestra, que se llama. Bueno, ¿qué es esto de organización ambidiestra, no? La organización ambidiestra, el concepto lo que tiene detrás es pues, estas 2 manos. Y de lo que se trata de ambidiestro es tratar de que con una cara o con una mano o con una parte de nuestra empresa seamos capaces de hacer más eficiente o un poco mejor lo que estamos haciendo actualmente, que eso sería una de las partes, y la segunda, ser capaz de generar alternativas suficientes que nos permitan perdurar en el tiempo, ¿no? A ello se le establecen los acrónimos de gestión, de cómo gestionar el día a día y esa eficiencia que es la gestión de explotación, y cómo gestionar esa regeneración constante de iniciativas para que a medio y largo plazo podamos ser sostenibles, que es la gestión de la exploración, ¿no? Entonces entendemos que entre explotación y exploración, hacer bien lo de ahora y generar el caldo de cultivo suficiente para perdurar en el tiempo es el reto que debe tener toda organización, ¿no? Y es en esas claves en las que trabajamos. Porque esto nos llega al siguiente de los elementos que me gustaría destacar, ¿no? Y es que a menudo las organizaciones, o por lo menos aquellas quien haya tenido éxito, porque la realidad también nos dice que de 3.300.000 y pico aproximadamente en el 2019 que estaban inscritas a nivel de España, solo 41 tenían más de 100 años de vida, por tanto, el dato lo que nos dice es que la empresa está abocada a desaparecer, ¿no? Y sin embargo, hay ciertos dejes que toda organización tiene cuando ha tenido éxitos pasados, ¿no? Y es que muchas terminan o terminamos siendo presos de los éxitos del pasado, ¿no? ¿Qué quiere decir ser presos del éxito pasado? Todo logro pasado lo que nos hace es nos genera una serie de aprendizajes de lo que supuso hacer unas cosas bien o mal. Si en el pasado nuestra organización optó por una serie de formas de hacer productos o servicios que resultaron exitosos, actualmente la organización en su cultura y las personas incluyen esas formas de hacer y esa lógica como algo que hay que repetir a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que esas prácticas y esa cultura, hábitos y comportamientos hace que la empresa valore una serie de cosas, comportamientos y una serie de prácticas, métricas y reconocimientos que estaban adscritos al éxito pasado, pero que a su vez, cuando el contexto actual cambia, hace que la organización esté con un traje que poco a poco se le va quedando pequeño o pasado de moda. Entonces, en no pocos casos, ese éxito pasado que nos hizo estar bien antes, termina siendo una camisa de fuerza que hace que no nos deje regenerarnos de la suficiente forma para poder perdurar en el futuro. El sexto de los elementos que me gustaría comentar a modo de reflexión, he hablado de que por una parte hay que gestionar la explotación y por otra parte hay que gestionar la exploración de nuevas actividades, ¿no? La cuestión es que eso es muy fácil de decirlo en un discurso, pero tiene muchas complicaciones dentro de la empresa, principalmente porque requiere culturas distintas. Cultura entendida como hábitos, comportamientos, simbología o aquellos elementos que realmente dan valor e importan dentro de un colectivo. Si pasamos a lo que es la gestión de la explotación, que está mucho más orientado a hacer eficiente y un poquito mejor lo que se ha hecho siempre, la simbología, los hábitos y los comportamientos para ese tipo de práctica son muy concretos, están muy centrados en planificar mejor, buscar la eficiencia, intentar pulir lo que se ha hecho, y son roles que desde un punto de vista de dirección requieren perfiles de administración y gestión, ¿no? Personas muy orientadas a la eficiencia. Y sin embargo la parte de exploración requiere una cultura muy distinta, porque explorar requiere asumir e interiorizar el fracaso,
requiere el realizar distintas apuestas a sabiendas que muchas de ellas no van a salir bien. Por tanto, esto requiere una reflexión. Requiere una reflexión a la hora de toma de decisiones, a la hora de establecer un poco y definir los recursos que se van a dedicar a cada cuestión y a la hora de los propios perfiles de las personas que es conveniente incorporar para el desarrollo de cada una de las dos iniciativas, ¿no? Por tanto, esto lo que nos lleva es al séptimo elemento. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar todo este asunto, ¿no? Pues ahí lo que se sugiere es que a la hora de destinar lo que son las apuestas, de dónde vamos a destinar nuestros recursos, el esfuerzo de nuestras personas y las inversiones, toda organización sea capaz de tener un equilibrio a la hora de dirigir esfuerzos en tres ámbitos específicos. El primero, relacionado con la parte de explotación, sería iniciativas o esfuerzos orientados a una ejecución más eficiente de lo que se ha hecho actualmente. Esfuerzos concretos. Ese sería el horizonte 1. El horizonte 2 sería iniciativas dirigidas a desarrollar nuevos productos, servicios y negocios que trasciendan de lo que estamos haciendo actualmente, para tratar de equilibrar esa parte, ¿no? Y el tercero horizonte, que sería el de exploración, serían iniciativas orientadas a explorar con pequeñas incursiones y pequeños experimentos que luego serán las que nos permitan trabajar en ese horizonte 2 de extensión. Como último de los elementos, el octavo, que es cómo enfocar ese cambio cultural, ¿no? Los cambios organizativos son algo extremadamente complejo en el sentido de que instaurar cambios que surtan efecto y prevalezcan a lo largo del tiempo se estima en investigaciones que tardan entre 3 y 7 años, dependiendo de la organización. En este caso, cuando hablamos de explotación y exploración, instaurar una cultura de exploración es algo dificultoso cuando es el negocio primigenio o la empresa primigenia quien absorbe la práctica totalidad de los recursos, ¿no? Por tanto, los cambios son realidades sociales y culturales que hay que gestionar dándole la debida importancia, ¿no? Las razones por las que las personas y las organizaciones nos oponemos en cambio son múltiples en este caso, ¿no? Primero, los problemas para el cambio suelen ser las dificultades de ver realmente, si realmente tenemos que ir ahí, ¿no? Los problemas que tenemos las personas de ver dónde quedamos cada una cuando planteamos ese cambio. La propia oposición de muchas personas que quizás no ven ese cambio como algo que pueda ser interesante, o tanto para la organización como para sí mismos, ¿no? Muchas veces la propia falta de recursos también, ¿no? Quizás queremos instaurar cambios de cierto calado cuando realmente la proporcionalidad de los recursos que estamos invirtiendo para ello y la convicción pues, son extremadamente complicados, ¿no? Entonces, es el propio enfoque cultural y la gestión del cambio en este sentido a lo que hay que prestar especial relevancia y diseñar proyectos en este sentido que realmente sean adecuados al cambio pretendido, ¿no?